Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, que estamos entre el tema 11 y el tema 12 del programa, con criterios de sujeción a las normas tributarias. Recuerden que estamos hablando, esto es lo que en el programa se llama eh, eficacia en el tiempo y eficacia en el espacio de las normas tributarias. ¿Me hacen el favor de confirmarme si están viendo la pantalla, por favor, que dice criterios de sujeción? Buenas tardes, profe. Se acaba de quitar la presentación. Ah, caray. Sí Ahora está estaba, compartiendo. pero ya no aparece. Bueno, un segundito, vamos a ver. Gracias, entonces. Em, lo que queremos señalar con criterios de sujeción a las normas tributarias es básicamente que el Estado o el poder tributario del Estado puede imponer tributos, obviamente dentro de su competencia, dentro de su campo de acción. En otras palabras, no puede el Estado costarricense extenderse más allá de las fronteras sobre las que ejerce ese poder tributario. No puede extenderse más allá de las personas que están sometidas al poder tributario del Estado. Desde ese punto de vista existen tres criterios de sujeción, o llamémosle dos principales, que son el de territorialidad, por un lado, también llamado criterio de la fuente, y por otro lado, un criterio personal, ya sea con base en la residencia, ya sea con base en la nacionalidad. A veces se dice que son dos criterios, a veces se dice que son tres criterios. Esta filmina, dijéramos, parte de la teoría que considera tres criterios. Pero como les digo, el segundo, residencia o nacionalidad, pueden enmarcarse dentro de los criterios o dentro de un solo criterio llamado criterio personal. En el primer criterio, el criterio de territorialidad o criterio de la fuente, implica que solo son gravables las rentas generadas en el territorio del Estado o del ente imposible. Si ustedes leen el artículo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta costarricense, ese artículo dice que solo están sujetas a imposición las rentas de fuente costarricense. Y dice además el artículo, se entiende por rentas de fuente costarricense las producciones, capitales invertidos, servicios prestados o bienes situados en el territorio costarricense. Bienes, servicios, capitales. Ese criterio de la fuente es un criterio eh, ampliamente extendido en los años 60 y 70 en América Latina y todavía es el que predomina en muchos países de nuestro entorno. Por oposición a ese criterio de la fuente, que liga la potestad de imposición a la generación en un territorio, se habla de impuesto de renta mundial. Esto es que el Estado grava cualesquiera utilidades, cualesquiera beneficios producidos en cualesquiera lugar del mundo, pero tiene que anclarlos a su poder tributario mediante algún criterio, y ese criterio puede ser el criterio de residencia, por el cual los residentes de un país pagan impuestos en el país en el que residen, aunque obtengan rentas de cualquier lugar del mundo. Este criterio de renta mundial es un criterio
bastante frecuente en los países del primer mundo y en concreto en los países europeos y en los países Estados Unidos y Canadá, norteamericanos en ese sentido. Con este criterio de renta mundial, un residente fiscal en Estados Unidos que sin embargo reside en Costa Rica, ojo, la residencia fiscal no es lo mismo que la residencia a efectos del derecho migratorio. Un estadounidense que resida fiscalmente en Estados Unidos, aunque materialmente resida, dijéramos en Jacó, y dé clases de surf, por esas clases de surf, la renta que obtenga tributa en Estados Unidos. Estos países de renta mundial que utilizan el criterio de residencia generalmente reconocen una primera potestad o una preeminencia o primacía de la fuente, del estado de la fuente, a gravar en primer lugar. Solo en segundo lugar, es decir, si la tarifa del país que se rija por este plan mundial es superior a la del territorio de la fuente, o bien si en el territorio de la fuente no está grabada por estar exenta, por estar no sujeto, por tener unos créditos que el estado de la residencia no considera aplicables, en ese caso, en ese supuesto, entra el segundo estado a grabar. El criterio de la nacionalidad, que dijéramos es otro criterio personal, generalmente complementario al criterio de la residencia, considera a los nacionales de un país como sujetos a la potestad tributaria de ese país. Es decir, para estos estados que se rigen por criterio de la nacionalidad, no importa dónde reside o dónde se generó el ingreso, en ese supuesto se considera grabado en el país de que es nacional. Este criterio de la nacionalidad suele tener límites. Por ejemplo, si alguien cambia de residencia fiscal, sigue por el criterio de nacionalidad sujeto al ente impositor determinado tiempo, en el caso de Estados Unidos por 5 años. De tal manera que no existe criterio de nacionalidad puro y tampoco criterio de residencia puro, sino que suelen ser una mezcla de los dos. Y en tiempos más recientes el criterio de la nacionalidad ha venido perdiendo vigor. Recordarán ustedes que en las discusiones o en las propuestas que hay en este momento sobre la mesa de modificación a las normas tributarias, una de las propuestas dice migrar a un criterio de renta mundial. O sea, Costa Rica se rige por un criterio de renta territorial y el ministro de Hacienda propuso hace poco más o menos un mes que a partir del 2023 tengamos renta mundial. Esto es producida por cualquier lugar del mundo. Es muy discutible si es bueno o es malo esa migración. Sí parece, por lo menos esta es mi opinión, que deberíamos tener renta mundial para un concreto tipo de rentas que son las rentas pasivas. Esto es las rentas, sobre todo financieras, derivadas de instrumentos de inversión, un certificado de depósito, una acción, un bono, especialmente si se negocian en la bolsa. Si no se tiene ese cuidado, un costarricense que reside en Costa Rica puede invertir en Costa Rica o en la bolsa de Nueva York. Y si invierte en la bolsa de Nueva York, no tiene ningún impuesto en Costa Rica. Si invierte en la bolsa de Costa Rica, está grabado con el capítulo 11 de la ley del impuesto sobre la renta costarricense. Y por tanto, el no tener grabación de sus instrumentos financieros implica un sesgo a favor de exportar capitales.
dicho en otras palabras, en un momento en que Costa Rica necesita que la inversión genere empleo, genere trabajo, genere movimiento económico en Costa Rica, tenemos un sesgo tributario que más particularmente dañino, ¿verdad? Que las personas que tienen posibilidad de invertir, que normalmente son las que tienen más capacidad económica, inviertan afuera en lugar de invertir dentro de nuestras fronteras. Esto es lo que suele llamarse renta dual, o a veces renta dual a la uruguaya. Esto es, el impuesto mayormente es territorial, pero algunas rentas, en particular rentas pasivas, son de renta mundial o de renta según de residencia. No parece que lo correcto sea convertir todas las rentas en renta mundial, como propuso indiscriminadamente el ministro. Finalmente, si todos los países del mundo reconocen que el lugar de la fuente tiene una preeminencia, una renta empresarial o una renta por trabajo obtenida fuera de nuestras fronteras, primero es grabada en el exterior y después es sometida a imposición en Costa Rica. Y esto pues no solo da lugar a una doble imposición, sino que en realidad termina, por ese criterio de la primacía de la fuente, termina generando pocos ingresos en el territorio costarricense. En cambio, las rentas pasivas, sin duda que sí deberían estar sujetas a imposición en Costa Rica. Cuando hay divergencia de criterios, o sea, cuando un país tiene criterio de la territorialidad y otro el de residencia o nacionalidad, o cuando dos criterios tienen el criterio de residencia, pero unos consideran residentes fiscales a unos con unas normas y otros residentes fiscales a otros con otras normas, puede darse un problema de doble imposición internacional. La doble imposición en principio no está prohibida, no es inconstitucional, a no ser que se convierta en confiscatoria, a no ser que viole el principio de capacidad económica, esa doble imposición. Pero en sí misma, conceptualmente hablando, la doble imposición no es inconstitucional, no está prohibida. Sin embargo, sí que es un problema. Y los países intentan resolver la doble imposición mediante dos tipos de normas. Normas internas, o sea, el impuesto sobre la renta en Costa Rica, si utilizar el criterio de residencia, reconoce como un crédito el impuesto pagado, por ejemplo, en Estados Unidos. Como hay primacía de la fuente, el país de la fuente grava, y cuando esa renta llega o es imputada a un residente fiscal en Costa Rica y este segundo tiene que declararla en Costa Rica, se le reconoce un crédito por el impuesto pagado fuera de nuestras fronteras, por el impuesto pagado en la fuente. Esto, como digo, ¿qué es? Es una norma interna. Adicionalmente, hay normas internacionales, normalmente convenios o tratados para evitar la doble imposición internacional. Estos tratados internacionales, o estos convenios internacionales, siguen modelos, hay básicamente dos modelos. El modelo de la OCDE, a veces se acusa de este modelo de la OCDE que favorece a los países exportadores de capital, y el modelo de Naciones Unidas, que por lo menos en su inicio pretendía favorecer a los países importadores de capital, es decir, a los países del tercer mundo. Esto que sale en la filmina
es una explicación de Guillermo Teijeiro, que es el presidente del capítulo latinoamericano de la International Fiscal Association, en esa obra que aparece ahí. Explica los dos criterios: el principio de territorialidad o jurisdicción espacial se graba de acuerdo con el espacio donde el Estado tiene eh, competencia, donde tiene jurisdicción, y una jurisdicción personal que básicamente graba o la nacionalidad o la residencia. Decíamos que esos convenios de doble imposición, o para evitar la doble imposición, normalmente se abrevian con las siglas CDI, convenios para evitar la doble imposición internacional, CDI. Son instrumentos de derecho público, derecho internacional público, son tratados que firma el Estado costarricense con otro Estado de otro país. Costa Rica tiene firmados varios, tiene firmados uno con España, que es el primero que entró en vigor, tiene firmado uno con Alemania y tiene también firmado uno con México. Este último, el mexicano, no estoy seguro si ya entró en vigor o no. Los dos primeros sí que entraron ya en vigor. Esos instrumentos de derecho internacional público de alguna manera reparten la potestad tributaria. Es decir, cuando hay dos países que pretenden tener imposición o pretenden imponer sobre una misma riqueza, por ejemplo, el de una inversión española en Costa Rica, Costa Rica, por criterio de la territorialidad, lo somete a impuestos sobre la renta y España lo somete también a algún otro tipo de tributación por criterio de la residencia. Pues bien, el convenio de doble imposición entre Costa Rica y España pretende repartir esa potestad tributaria y mediante un tratado internacional que grava a quién. Y con frecuencia también reducen las tarifas. Por ejemplo, una renta de fuente costarricense por la utilización de propiedad intelectual española, cuando se remite de Costa Rica al exterior, eso está sujeto a una tarifa del 25% prevista en el artículo 53 y siguientes de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 20. Pero en el caso de que la propiedad intelectual sea española, aplica el convenio de doble imposición y por tanto lo que puede gravar es reducido al 10%. Repito porque tal vez no fue muy clara mi exposición. Cualquier otro país del mundo, los pagos por uso de propiedad intelectual en Costa Rica, los pagos que se hagan al exterior, que se hagan a un no domiciliado, estarían sujetos a un impuesto del 25%. El convenio de doble imposición reduce la tarifa aplicable del 25 al 10%. Y permite al país en el que se recibe esa renta, el país de la residencia, permite gravar, puede hacerlo o no, en ese supuesto, hasta un 5%. Desde ese punto de vista hay lo que suele llamarse repartición o negociación sobre la potestad tributaria entre los estados que firman el convenio de doble imposición. Y se utilizan básicamente dos métodos, que son el método de excepción. Se excepcionan las normas generales, como en este ejemplo que les acabo de decir, o el método de imputación. Por el método de imputación, el impuesto que se paga en Costa Rica se imputa, se tiene por pagado también en el otro país. Los convenios que ha firmado Costa Rica solo se rigen por el primero de esos dos métodos, no por el segundo. Esos convenios para evitar la doble imposición también hablan
de conflictos de doble residencia, es decir, cuando un país, de acuerdo con unas normas, lo considera residente fiscal en el país A y el otro país lo considera residente en el país B. Por tanto, hay algunas normas para resolver ese conflicto de doble residencia. La norma más usada es quien haya estado en uno de esos países al menos 183 días, es decir, 6 meses más un día. Como podría ser que ninguno de los dos países cumpla esa norma, por ejemplo, un español que tiene responsabilidades en México y en Costa Rica, y podría ser que no esté ni en España ni en Costa Rica 183 días, hay otros criterios secundarios como pueden ser donde tenga sus intereses vitales, o sea, donde tenga su casa, donde tenga su familia, donde tenga estudiando a sus hijos, ese es un criterio. Otro criterio es donde tenga, donde estén las oficinas de dirección de sus negocios. Este segundo criterio, que era el más importante de los 183 días, ha venido reduciendo su importancia cabalmente porque la dirección ahora es por medios telemáticos. Además de la doble imposición internacional, existe una doble no imposición. Puede suceder que haya dos normas de exención, o puede suceder que haya unas normas que caractericen de un modo y estas otras las caractericen de otro modo, y por tanto este estado diga esta renta no es gravable aquí y esta otra diga la misma renta no es gravable acá por la calificación de... Y esa materia es una materia muy compleja, pero a efectos eh, de ejemplificar con un ejemplo muy sencillo, dijéramos que tal vez el país A considera que estas rentas son intereses y por tanto dicen no son gravables en el país A, sino son gravables en el país B, de donde viene el capital. Y el país B dice estas rentas no son intereses, sino que son dividendos y por tanto no son gravables en el país B, sino que son gravables en el país A. Como ambos aplican sus normas internas, puede ser que una riqueza que ambos países en principio deberían considerar como sujeta a algún tipo de imposición, no la consideren sujeta a imposición. Eso que acabo de decir suele llamarse instrumentos híbridos, es decir, que según el país A tienen naturaleza, por ejemplo, de intereses, y según el país B tienen naturaleza de dividendos. Esto ha sido objeto de una acción. La OCDE trabajó en varias acciones, 13 acciones, si no me acuerdo mal, llamadas BEPS, que son las siglas en inglés de un esfuerzo para evitar la erosión de las bases imponibles. Y por tanto, la acción 6 habla de esa doble no imposición internacional. Y el modelo de convenio de la OCDE para evitar la doble imposición pues ha ido cambiando con el tiempo. Ese convenio en el 2017 sufrió una modificación importante, el modelo de convenio, que suele identificarse con esas siglas que aparecen al final de la penúltima línea. Modelo de convenio de la OCDE del 2017. O sea, ¿qué pretenden? Evitar la doble no imposición. Hasta antes del 2017, los convenios, los CDIs, convenios para evitar la doble imposición, solo pretendían evitar la doble imposición. A partir del 2017, y por influencia de esa acción BEPS, también pretenden evitar la doble no imposición. Esto, si tienen interés, está en el artículo 9 bis, o sea, esas normas
de instrumentos híbridos se introdujeron en la ley del impuesto sobre la renta costarricense en el artículo 9 bis de la ley del impuesto sobre la renta, si tienen interés en leer. También existe lo que ha dado en llamarse treaty shopping, es decir, actores internacionales o compañías multinacionales que pretenden buscar un convenio para evitar la doble imposición que les beneficia, aunque originalmente no sean rentas de ninguno de los dos países contratantes. O sea, por ejemplo, una renta proveniente de Dubái podría aprovecharse del convenio para evitar la doble imposición entre Alemania y Costa Rica, o entre España y Costa Rica, o entre México y Costa Rica, de manera, podríamos llamar ilícita, podríamos llamar artificiosa. Luego veremos qué queremos decir con esas palabras ilícita o artificiosa en los modelos o en la terminología para evitar la elusión fiscal. Antes de pasar a ello, vamos a hablar del tema de interpretación de las normas tributarias. Como todas las normas se interpretan. No es cierto ese adagio de los tribunales de que cuando la ley es clara no necesita interpretación. Por supuesto que necesita interpretación. Interpretar es declarar el sentido, los alcances, lo que dicen las normas. Y eso no es un fenómeno automático, no es un fenómeno que no requiera un esfuerzo de parte del que lee la norma. Dice el artículo 6 del Código Tributario: las normas tributarias se deben interpretar con arreglo a todos los métodos admitidos por el derecho común. ¿Cuál es el derecho común? El Código Civil. ¿Qué dice el Código Civil? En el artículo 10 dice: las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras. Eso es lo que suele llamarse interpretación literal, sentido propio de las palabras. En relación con el contexto, esto es interpretación lógica y sistemática, los antecedentes históricos y legislativos, interpretación histórica, y la realidad social del tiempo en el cual han de ser aplicadas, interpretación evolutiva, atendiendo fundamentalmente al espíritu y a la finalidad de ellas, esto es interpretación teleológica. Este artículo 10 no solo señala cuáles son los métodos de interpretación, sino que además establece un criterio o un orden en el cual se aplican. En el sentido propio de las palabras, tiene primacía. La interpretación no puede ir contra el texto de la norma. En segundo lugar, después del texto viene el contexto. Para saber los alcances del texto hay que ver el resto de las normas. Igualmente los antecedentes. De ahí tiene interés el buscar cuáles fueron las discusiones en la Asamblea Legislativa, cuál fue la exposición de motivos del proponente de la norma, etc. En segundo, bueno, no en segundo, ya voy como en cuarto lugar, debe haber una cierta posibilidad de ir adecuando la norma a la realidad social del tiempo en el cual han de ser aplicadas. Por ejemplo, nuestra Sala Constitucional dijo en algún momento que la norma constitucional que dice que la mujer casada con un costarricense tiene derecho a la nacionalidad del costarricense, ha dicho la Sala Constitucional en uno de sus primeros votos ya hace bastantes años,
Eso también aplica al revés, no solo la mujer del costarricense, sino el esposo de la costarricense. Podríamos decir que en el sentido propio de las palabras, textual, literal, pues una cosa es el esposo y otra cosa es su cónyuge. Pero ciertamente la realidad social ha ido sensibilizándonos de que esa norma también debería aplicar al cónyuge sin importar el género. Ese es un ejemplo de realidad social en el tiempo. Decíamos que ese artículo 10 tiene 5 métodos. El método literal o gramatical, a veces llamado texto. El método lógico o del contexto. El método histórico, básicamente antecedentes, qué era lo que tenían en mente, cuál era la voluntad de los que aprobaron la norma. El método evolutivo al que acabamos de hacer referencia con la realidad social del tiempo en el que se aplica la norma. Y el método teleológico, cuál es la finalidad de la norma. Dentro de este método teleológico, o a veces envolviendo todos los métodos del artículo 10, suele decirse que las normas, cualquiera sea el método de interpretación, han de tomar en cuenta la norma suprema o constitución política. A veces, para ilustrarlo, suele decirse que el contexto de toda norma es el contexto constitucional. De tal manera que si la letra de la norma contradice el texto constitucional o el contexto constitucional, la norma en su literalidad ha de ser aplicada de tal manera que aplique el método de interpretación según la Constitución. A veces se dice que este es un método teleológico, a veces se dice que es un método lógico, a veces se dice que es contexto de todas las normas constitucionales. Otra forma de entenderlo es decir, bueno, estas palabras o la literalidad de esta norma admite las interpretaciones A, B y C. ¿Cuál de esas interpretaciones A, B y C es más conforme con la Constitución política? Esa es la interpretación correcta. Porque no podría entenderse que el legislador subordinado a la Constitución política se insubordine a la hora de crear normas, tampoco normas tributarias. Pues bien, esto que es tan claro y que, dijéramos, es un ligerísimo repaso de la introducción al estudio del derecho, porque estas son normas que aplican para todo el ordenamiento jurídico, también es aplicable, lo dice el Código Tributario, lo dice el artículo 6 del Código Tributario, a las normas tributarias. En Costa Rica, históricamente, ha habido una resistencia a aplicar esos criterios generales de interpretación en materia de exenciones. Y podríamos decir hasta el 2006 se utilizaba la tesis de la interpretación restrictiva. Esto es, se consideraba que la aplicación debería ser literal o restrictiva por considerar que las exenciones eran una excepción al principio general de contribuir a los gastos públicos. Ya vimos al hablar de la teoría de las exenciones que esto ya no es así. La teoría de las exenciones no es excepcionar una norma constitucional, no es excepcional al artículo 18 de la Constitución Política, sino que es otro modo de cumplir ese artículo 18. Es decir, unos contribuyen estando grabados
y otros contribuyen estando exentos. Recuerdan que hablamos de esta materia al hablar de la teoría de las exenciones. Pues bien, esa teoría de las exenciones hasta el 2006 no había tenido cabida en nuestros tribunales. Este fallo de la sala primera dice exactamente lo contrario. Por ser una excepción al principio de contribuir, su interpretación debe ser literal o restrictiva. No todos los métodos de interpretación, no los métodos previstos en el artículo 10 del Código Civil, no la interpretación según el contexto constitucional, sino literal o restrictiva. El segundo párrafo tiene la misma afirmación, pero reforzada o intentando reforzarla con el principio de reserva de ley en materia tributaria de rango constitucional. Como las exenciones por el artículo 5 del Código Tributario están sujetas a la reserva de ley, por tanto, deriva el Tribunal Fiscal Administrativo de esa norma que también debían aplicarse restrictivamente. ¿Cuál es la crítica que se hizo a esa doctrina jurisprudencial? Bueno, en primer lugar, que las exenciones no son normas excepcionales. Si fueran excepcionales de un principio constitucional, serían inconstitucionales, serían inválidas por violar directamente el mandato constitucional. No excepcionan el principio de generalidad y de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas, sino que son expresión de ese deber general de contribuir. También los incentivos, es decir, el tipo de norma de exención que pretende incentivar una determinada conducta, está prevista en la propia Constitución Política como finalidad extrafiscal, es parte de las potestades del Estado costarricense. Y por tanto, esa aplicación o esa interpretación estricta o literal, pues no tiene lugar en la interpretación de las exenciones. Esa última frase que aparece en la filina parece decir lo contrario, pero créanme que es lo contrario. Debe aplicarse la interpretación no literal, sino cualesquiera del artículo 10 del Código Civil. El artículo 6, además de interpretar, de acuerdo con los métodos generales del derecho, dedica unas líneas a la analogía. ¿Qué es la analogía? Análogos, en parte igual y en parte distinto. La analogía, dice el Código Tributario, es un procedimiento admisible para llenar los vacíos legales. Se pueden llenar vacíos legales en derecho tributario. Lo que pasa es que con unos límites, y esos límites ¿cuáles son? No puede, por el vacío legal, crearse un tributo ni crear exenciones. La analogía, estrictamente hablando, no es interpretar, sino es integrar. Algo a lo que no llega el legislador, a lo que no llega la norma, se extiende la norma que sí existe a donde hay un vacío legal, y la razón jurídica para hacerlo es la semejanza entre el caso previsto por la ley y el caso no previsto. Donde hay semejanza de circunstancias, debe haber semejanza de soluciones. Dicho en otras palabras, se entiende que si el legislador hubiera previsto una situación, le habría dado la misma solución que le dio al caso sí previsto. Eso obviamente pues es una aplicación del principio constitucional de igualdad. Porque si dos circunstancias son similares, no se justifica la diferencia de trato. La analogía, pues, se permite en el derecho tributario. Sin embargo, no se permite, está expresamente prohibida
para crear tributos no pueden crearse tributos por analogía, ni pueden crearse exenciones por analogía. Un ejemplo que explica lo que queremos decir. La anterior ley de impuesto general sobre las ventas, hoy sustituida por el impuesto al valor agregado, la vieja ley, antes de la reforma por la ley 9635, decía que estaban grabados los servicios inalámbricos. Cuando esa norma se creó en 1982, ¿cuáles eran los servicios inalámbricos que existían? Pues básicamente el Viper. Era un servicio que se transmitía por ondas de radio a un aparatito que llevaban especialmente los médicos y tal vez algunos políticos para estar disponibles o para recibir comunicaciones que fueran particularmente importantes. Viper. Con la generalización de los teléfonos celulares, el Viper murió. Ya no existe el servicio de Viper. Pasaron a ser sustituidos por los mensajes de texto en los teléfonos celulares. Y ahora los teléfonos de texto, pues prácticamente no, se utilizan cada vez menos, cabalmente sustituidos por los mensajes de texto mediante WhatsApp u otras plataformas similares. La ley del impuesto general sobre las ventas, la ley de 1982, grababa los servicios inalámbricos. ¿Y cuáles eran los servicios inalámbricos que tuvo en mente el legislador? Bueno, pues básicamente el Viper. La administración tributaria sacó una interpretación en tiempos del director Francisco Villalobos, diciendo que con base en esa norma deberían entenderse grabados los servicios prestados por Internet, porque se entendía que eran inalámbricos. A mí me parece que eso era un error. O sea, era una interpretación analógica de algo que caía en un vacío legal. ¿Por qué pienso así? Primero porque Internet no siempre es inalámbrico. A veces es mediante cable módem. O es prestado mediante un cable hasta un módem que lo transmite inalámbricamente a una computadora, pero el servicio por Internet no se presta inalámbricamente. Y en segundo lugar, porque a mí me parece que esa interpretación que hizo la Dirección General de Tributación era analógica, estaba creando un tributo sobre algo que no existía en el 82 y estaba pretendiendo grabarlo a partir de una analogía. Me parece que eso era un error. En otros países, particularmente en Alemania, suele decirse que las normas tributarias están sujetas a una cláusula de equidad. El artículo 11 del Código Civil tiene una cláusula de equidad general para las normas de derecho privado. Dice esa cláusula: la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los tribunales solo podrán descansar de manera exclusivamente en ella, cuando la ley expresamente lo permita. Las normas tributarias no tienen una disposición similar. Las normas tributarias costarricenses no tienen una cláusula de equidad expresa en Costa Rica. No obstante, en los artículos o en los libros que ustedes puedan tener ocasión de leer, suelen tener una norma de equidad también aplicable al derecho tributario. No está expresamente así en Costa Rica, aunque el capítulo de derechos y garantías del contribuyente, añadido al Código Tributario, pues sí hace referencia a la equidad. Bien, vamos a cambiar de tema
estamos hablando hasta ahorita de los principios generales de interpretación. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un principio específicamente tributario llamado método de la realidad económica. Pregunta. Antes de empezar esto, pregunta relativa a lo que llevamos dicho hasta ahora. ¿Qué les parece esta frase, este adagio de interpretación? Favorabilia amplianda, odiosa restringenda. Las normas favorables se deben interpretar ampliándolas, favorabilia amplianda. Odiosa restringiendo, las normas odiosas se deben restringir. O el alcance de las normas odiosas se debe restringir. Y esto con frecuencia, no en tiempos recientes, pero hace muchos años se decía, es aplicable al derecho tributario. Las normas tributarias son odiosas y deben ser, su interpretación debe ser restrictiva. Y las normas favorables, por ejemplo las exenciones, deberían interpretarse con amplitud. ¿Qué opinan de esa frase? Favorabilia amplianda, odiosa restringenda. Alguien que quiera intervenir, por favor. Profe, a mí solo me surge una duda. ¿Sí? Digamos, ¿por qué ampliaríamos la interpretación de una norma que ya de por sí es favorable? Eso sería como favorecer al individuo dos veces. No sé, así lo veo yo. Apenas dijo la frase, fue como lo primero que se me vino. Ajá. Respecto a lo de la norma restrictiva, no, sí, sí estoy de acuerdo con que debería interpretarse de la misma manera, pero con una norma que ya de por sí implica un beneficio para el contribuyente, ¿por qué la vamos a ampliar aún más? A los casos dudosos. Ah, ok. Bueno, viéndolo desde ese punto, entonces, sí, ahí sí, pero no sé, igual me suena raro como ampliar la interpretación de una norma favorable. Ok. Recuerden, por ejemplo, que en derecho laboral suele decirse que en caso de duda se interpreta a favor del trabajador. Algo parecido es lo que ya no se admite, pero se dijo durante muchos años. En caso de duda se interpreta a favor del contribuyente. ¿Por qué? Porque favorabilia amplianda, las normas favorables en caso de duda se interpretan a favor de, se amplían a favor de el contribuyente. Se amplían los alcances a favor del contribuyente. Y odiosa restringiendo, las normas tributarias son odiosas y por tanto se interpretan restrictivamente. Repito una vez más, eso fue así, digamos, históricamente. Antes del nacimiento del derecho tributario solía utilizarse esta frase que acabamos de decir, antes de 1919. También en algunos ordenamientos, por ejemplo en el derecho romano, por ejemplo en el derecho germánico antes de 1919, se utilizaba un criterio contrario. Las normas tributarias se interpretan a favor del fisco. Desde 1919 y durante todo el siglo XX, lo que se suele decir es que la interpretación no puede ser ni a favor del contribuyente ni a favor del fisco. No tiene favor la norma tributaria, ¿verdad? Hay que buscar su sentido acudiendo al Código Civil, al artículo 10 del Código Civil, acudiendo a los principios generales del derecho, pero no existe, como sí existe en derecho laboral, no existe una norma que le dé una posición supereminente a una de las partes, ni al Estado, ni al ente impositor, ni al fisco, ni a la hacienda pública, por un lado, ni por el otro al contribuyente o sujeto pasivo. No tienen una posición de favor en la interpretación. Esto es lo que quiero decir.
Ese principio, favorabilia ampliando, odiosa restringiendo, aplica para otras áreas del derecho, pero no aplica para el derecho tributario. ¿Se entiende lo que quise decir? Sí, profe. Si les pongo en el examen favorabilia ampliando, odiosa restringiendo y 3 opciones, escogerán la opción correcta. La opción correcta que es, eso ya no aplica al derecho tributario. Bien, espero que sí. Vamos a pasar, decía, de las normas generales de interpretación a la interpretación según la realidad económica. Aquellas normas aplican para todo el derecho. Esta norma, según la realidad económica, a veces han dejado de decirse lo que es el método propio del derecho tributario de interpretar las normas tributarias. ¿Qué pretenden las normas tributarias? Pretenden alcanzar las económicas. Esto es el principio de la realidad económica en cuanto interpretativo de una norma tributaria, pretende conectar la norma con el fin. Pretende conectar la norma con la significación económica, con la capacidad económica, con lo que se pretende grabar, con la teleología de la norma. Un profesor argentino que se llama Alberto Tarsitano habla de forma y sustancia en el derecho tributario. Y a partir de esa distinción entre forma y sustancia dice, prevalece la sustancia sobre la forma del derecho tributario. Vamos a intentar en las próximas filminas explicar qué es esto de la forma y la sustancia, qué quiere decirse con la prevalencia de la sustancia sobre la forma. Esas palabras forma y sustancia también son propias de la contabilidad. Hay un principio de contabilidad que habla de prevalencia sustancial sobre la forma contable. Y aunque se parecen, aunque son dos manifestaciones de la misma familia interpretativa, no son enteramente equivalentes. Entonces, ahora que vamos a pasar a leer el artículo 8 del Código Tributario, lo que quisiera que tengan en la cabeza, no es una norma de fácil interpretación. Cuando leamos el artículo 8, quisiera que tengan en la cabeza que el legislador tributario pretende gravar manifestaciones de capacidad económica. Y por tanto, para que algunas manifestaciones de capacidad económica no se le escapen al poder tributario del Estado, crea normas llamadas antiabuso o antielusión. Tal vez más que hacer precisiones conceptuales, quisiera mencionar qué cosas suelen integrar esta discusión. Aquí estamos hablando de evasión fiscal, estamos hablando de elusión fiscal, que no son equivalentes. Estamos hablando de economías de opción. En tiempo más reciente se ha puesto de moda una expresión que se llama planificación fiscal agresiva. Esos cuatro criterios, esos cuatro conceptos, evasión, elusión, economía de opción, planificación fiscal agresiva, es lo que se pretende separar con las normas antielusivas, como el artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es el que tienen ahorita en la pantalla. Ese artículo tiene 3 párrafos. Dice el primero de ellos: cuando la norma relativa al hecho generador se refiere a situaciones definidas por otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresas,
el intérprete puede asignarle el significado que más se adapte a la realidad considerada por la ley al crear el tributo. Primer párrafo. La norma relativa al hecho generador, por ejemplo, la ley del impuesto sobre renta que considera gravable el salario es una situación definida por otra rama jurídica del derecho, que es el derecho laboral. Pero la norma tributaria que contiene el hecho generador ni se remite expresamente ni se aparta expresamente del Código de Trabajo. Por tanto, el intérprete tributario, que no es el intérprete laboral, el intérprete tributario, puede asignarle a ese hecho generador el significado que más se adapte a la realidad considerada por la ley al crear el tributo. Puede abstraerse de la forma e ir a la substancia. Este primer párrafo también tiene prevista la posibilidad de que el legislador tributario se aparte expresamente del derecho laboral. El derecho laboral, por ejemplo, puede decir las comisiones son salario. El derecho tributario lo dice en el artículo 35. Las comisiones, cuando para obtenerlas haya sido necesario incurrir en gastos, no las trato como generadoras del impuesto al salario, sino que las saco de ese contexto y las pongo en el impuesto a las utilidades. Es un caso en el que el legislador se aparta expresamente del derecho laboral y dice esto, aunque según el derecho laboral sea salario, para el derecho tributario no es salario, sino que es una renta empresarial o una renta personal o profesional. Ejemplo. Un vendedor de seguros que tenga su agencia de seguros gana comisiones por las pólizas de seguros que coloque. Según el derecho laboral, esas comisiones pueden ser con o sin relación de dependencia. Si son con relación de dependencia, hay salario o remuneración salarial y por tanto aplica el Código de Trabajo. Según el derecho tributario, si para obtenerlas, aunque haya relación laboral, si para obtenerlas hay que incurrir en gastos, como suele ser el caso de los vendedores de seguros, de los corredores de seguros, no son salariales a los efectos tributarios, sino que son rentas empresariales. Es decir, el legislador tributario puede apartarse expresamente de las normas definidas por otras ramas del ordenamiento jurídico. ¿Se entendió lo que quise decir? ¿Se entendió el ejemplo de los corredores de seguro? Sí, profe, bastante claro. No hay dudas. Paso a otro ejemplo. Dice el artículo 8, inciso D de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que los intereses pagados a socios de responsabilidad limitada, a socios de una sociedad de responsabilidad limitada, no son deducibles porque se consideran asimilados a dividendos. A ver si soy capaz de explicar esa circunstancia. Si yo soy accionista de una sociedad anónima, le puedo prestar a mi sociedad a cambio de un interés. O sea, le doy dinero para que lo utilice la sociedad y la sociedad me paga un interés por el uso de ese capital. Si no soy nada, si no soy accionista,
También le puedo prestar a una sociedad anónima o le puedo prestar a una sociedad de responsabilidad limitada y lo que esa sociedad me pague es un interés. Según el derecho mercantil, el accionista o no se llama accionista, sino el cuotista, el socio de una sociedad de responsabilidad limitada, le puede prestar dinero a la sociedad de responsabilidad limitada. Lo que le paga a la sociedad, de acuerdo con el derecho privado, es un interés, pero de acuerdo con el derecho tributario no es un interés, sino que es un dividendo. ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, profe. Es decir, se aparta el derecho tributario expresamente de la norma mercantil. Se aparta expresamente del derecho privado, se aparta expresamente del derecho civil. Algo que según el derecho privado sería un préstamo de dinero, para el derecho tributario es una inversión de capital, es un aporte de capital, es un rendimiento que no es interés, sino que es dividendo. En otras palabras, este párrafo primero del artículo 8 permite remitirse expresamente o permite apartarse expresamente o permite ni remitirse ni apartarse expresamente. Cuando el legislador se remite expresamente, el intérprete no puede apartarse de esa remisión. Es decir, si el legislador dice para obtener las comisiones se incurren gastos, por tanto esto no es salario, el intérprete no puede decir no, es que sustancialmente, es que por el fondo, es que materialmente esto es salario. No puede, porque esa opción ya la ejerció el legislador. Solo puede hacerse cuando la norma tributaria ni se aparta ni se remite expresamente. Dice el segundo párrafo: las formas jurídicas adoptadas por los contribuyentes no obligan al intérprete, quien puede atribuir a las situaciones o actos ocurridos una significación acorde con los hechos, cuando de la ley tributaria surja que el hecho generador de la respectiva obligación fue definido a la realidad y no a la forma jurídica. En el primer párrafo de este artículo 8, se prevé ni remitirse ni apartarse. En el segundo párrafo, hemos dado un paso adicional y estamos considerando que el legislador, al definir el hecho generador, lo hizo atendiendo a la realidad y no a la forma jurídica. Ejemplo. El patrono le dice al trabajador: mira, en lugar de pagarte tanto de salario, una parte de ello va a tener carácter de pago por arrendamiento. Te arriendo el carro o te arriendo la moto. Te pago por usar la moto o el carro en este negocio. ¿Es válido? Pregunto, ¿es válido un contrato de arrendamiento entre el patrono y el trabajador? ¿Qué opinan? Perdón, ¿alguien hablaba que casi no lo escuché? Un poquito más durito, perdón, que casi no te escucho.
Bueno, no sé, Stephanie, si estás diciendo algo es que no alcanzo a distinguir. Yo opino que patrono y trabajador sin duda pueden contratar, son sujetos hábiles para contratar de acuerdo con el derecho civil y de acuerdo con el derecho mercantil y laboral. También pueden llegar a un acuerdo de arrendamiento del medio de transporte. O sea, por ejemplo, si yo tengo un pick-up y mi patrono eh, requiere que yo haga labores de distribución de mercancía, le puedo arrendar mi pick-up al patrono que me pague por el uso de ese vehículo. Eso es válido laboralmente, civilmente. Y lo que esta norma del segundo párrafo pretende es que cuando el hecho tributario fue definido atendiendo a la realidad y no a la forma, el patrono puede, perdón, el patrono no, el intérprete tributario puede desconocer la forma jurídica arrendamiento, puede desconocer el contrato de arrendamiento para ir a la realidad. Es decir, podría el, el intérprete decir, no, aquí no hay un verdadero arrendamiento. Usted, aunque firmó el contrato, aunque el contrato sea válido a los efectos civiles, la verdad es que esto encubre la realidad de un salario. Usted no es alguien, usted no le alquiló verdaderamente el pick-up al patrono porque usted no se dedicaba a labores de distribución de la mercancía. Usted era el contador, usted trabajaba sentado en un escritorio. El hecho generador del impuesto al salario se refiere a una realidad, no a la forma jurídica. Por tanto, el artículo 8 autoriza al intérprete tributario a abandonar la forma jurídica, a desconocer la forma jurídica, para irse a la realidad que el legislador quiso grabar. Profe, pero una consulta. Sí. Digamos, en ese caso no se está tocando el salario y se está haciendo un contrato de arrendamiento completamente paralelo a la prestación laboral que yo realizo. Entonces, ¿por qué podría la administración tributaria interpretarlo como parte de mi retribución salarial? Solo puede hacerlo, y la pregunta es muy oportuna, solo puede hacerlo si a la hora de valorar la realidad descubre la realidad no es la de un verdadero contrato civil. La realidad es un pago salarial encubierto por un contrato de arrendamiento. O sea, esos contratos son válidos, pero lo que se pretende es, con esta norma, que no se distorsione la realidad. No sé si me expliqué. ¿Me expliqué? ¿No me expliqué? Sí, nada más me queda la duda, profe, ¿y cómo y con qué medios probatorios podría observarse que es encubrimiento? Por ejemplo, si el auditor fiscal dice, bueno, es que este es el contador de la empresa, que no se dedica a labores de repartir mercadería. ¿Por qué le alquila a su patrono el vehículo? Hombre, podría ser, se lo alquilo y hay otro trabajador que sí presta el servicio. Ah, bueno, la realidad es que sí se presta el servicio de distribución de mercancía, aunque no lo haga el contador, lo hace, pues, dijéramos, un vendedor de la compañía. Entonces sí es válido el arrendamiento. O sea, lo que autoriza esta norma es ir
apartarse del contrato para ir a la realidad. Es muy parecido a la norma del derecho laboral del contrato realidad. La realidad prevalece sobre el contrato. Los hechos prevalecen sobre la forma jurídica. La sustancia prevalece sobre la norma jurídica. El último párrafo explica un poquito más el segundo. Cuando las formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos grabados, y quisiera subrayar el inapropiado, y ello se traduzca en una cuantía de la disminución, pero una disminución de la cuantía de las obligaciones, la ley tributaria se debe aplicar prescindiendo de las formas inapropiadas. ¿Cuándo es inapropiada una norma? Cuando no tiene una razón de negocio, cuando no tiene una razón económica. Vean que antes de poner esta filmina, les dije que suele englobarse esta norma, esta exclusiva suele englobarse como el principio de interpretación según la realidad económica. Y si ustedes se fijan, en todo el artículo no se habla, no están esas palabras, realidad económica, juntas. Por un lado se habla de realidad, el significado que más se adapte a la realidad, la obligación definida atendiendo a la realidad, manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos, pero no se usa la expresión realidad económica. No obstante, bajo esa frase, interpretación según la realidad económica, se contienen una serie de libertades interpretativas. O sea, se permite que el intérprete pueda interpretar de acuerdo con la realidad y no con la forma jurídica, no con el contrato, no con la calificación que las partes le den al hecho económico, sino que ir directamente al hecho y recalificarlo, darle otra connotación, darle otro significado, atribuirle otros alcances a esa situación. Estas tres líneas de esta filmina, de alguna manera, son lo que venimos explicando de estos tres párrafos del artículo 8. El primero, el legislador puede apartarse de otras ramas del derecho. La forma jurídica del contribuyente no obliga a la administración tributaria. Y en el caso de que la forma sea manifiestamente inapropiada, no solo puede, sino que debe eh, prescindir de esas formas manifiestamente inapropiadas. Aquí me hizo falta una filmina de la Sala Constitucional que dice que ese artículo 8 no es inconstitucional. En ese voto de la Sala Constitucional se preguntaba o se imputó el artículo 8 el que violaba la seguridad jurídica, y la Sala Constitucional dijo no. En tiempos más recientes, en el 2009, mediante el voto 1181, dijo la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Las propias filminas hablan de este mismo voto. Pretendiendo distinguir entre elusión y evasión fiscal. Dijo la Sala Primera: elusión fiscal, eludir el tributo, en su acepción más amplia consiste en evitar que se desplieguen total o parcialmente los efectos del hecho generador, utilizando mecanismos alternos que eviten que éste se configure. Lo anterior con la finalidad de evitar o reducir el pago del tributo. Cabe destacar que una de sus características determinantes es que las figuras jurídicas utilizadas son legales en sí mismas, lo que la diferencia de la evasión. En otras palabras, en la evasión utilizo figuras ilegalmente. La elusión utilizo legalmente las figuras jurídicas.
Ejemplo. Yo contrato a uno de ustedes, vamos a poner a Juan José, lo contrato y le digo, mira, te voy a pagar un salario, bueno, una remuneración global de 1.000.000 de colones. ¿Te parece bien, Juan José? ¿Un millón? ¿O te parece muy Por poco? mí no hay problema. Ah, bueno, 1.000.000. Todo bien, profe. Para empezar, está bien. ¿Está bien? Bueno, está bien. Pero recordemos que más o menos 850.000 colones es el mínimo exento en el impuesto al salario. Entonces, convengo con Juan José, mira, te voy a pagar 850.000 como salario y 250.000 te lo voy a pagar como dietas. Dietas por participar en reuniones, te voy a poner en este comité en la empresa, te voy a poner en la junta directiva de la sociedad, te voy a poner en el comité de calidad que se reúne todos los meses. Y vas a tener dietas de 850.000 por cada, bueno, perdón, en total de 250.000 en dietas. ¿Qué pretendo con esa decisión? Las dietas, no importa su máximo, no importa la cantidad, están grabadas con una tarifa del 15%. Eso está en el artículo 32 y 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Son dietas. Las dietas son las remuneraciones por participar en órganos deliberativos. Y con esas dietas nos evitamos las cuotas de seguridad social. Te pago 850 salario, grabado patronalmente y laboralmente con las cuotas de seguridad social, y te pago dietas que son no derivadas o no inmediatamente derivadas de la relación laboral, sino por participar en órganos deliberativos. ¿Se entendió qué quise hacer? ¿Eso es evasión o es elusión fiscal? Juan José, ¿eso es evasión o es elusión fiscal? Ok, si me queda. Yo partiría que es evasión por el criterio. Vamos a ver, porque uno es consciente de lo que está haciendo y lo que está pretendiendo es no pagar la cantidad de impuestos que se debería de hacer. Ajá. Yo partiría que es una evasión. Pero ojo lo que dice la Filmina o lo que dice la jurisprudencia. La figura jurídica utilizada es legal en sí misma. Es legal que yo te pague dietas. Ok. Tenemos y además, digamos, las dietas corresponden a verdaderas reuniones. O sea, no es que te pago dietas para evitar el impuesto. Te pago Ok, dietas pero, sabiendo que voy a evitar el impuesto, pero respondiendo a la realidad de que sí vas a estar en las reuniones. ok, profe, pero y una consulta, si, por ejemplo, está el salario de 1.000.000 de colones, usted afirma de que los 250.000 serán en dietas que nunca se van a realizar, pese a que esa es una figura legal, no se está aplicando a la realidad. Entonces, en ese caso, ahí sí no se podría aplicar lo que es la ilusión. O sea, el patrono lo que tendría que demostrar es que se está cumpliendo exactamente lo que se está poniendo en el contrato y la forma en que se está remunerando. ¿Sí? Sí. Si la figura utilizada es legal y se cumple, o sea, si en la realidad se cumple, si sí participaste y te pagué las dietas de acuerdo con la participación en las reuniones, eso es una elusión fiscal legítima. O sea, se puede eludir el tributo porque
patrono y trabajador podemos escoger una remuneración de 1.000.000 o una remuneración partida en dos partes, una más grabada y otra menos grabada. Y la diferencia con la evasión es que o bien la figura está prohibida, o bien la figura no se cumple en la realidad. O sea, si yo te pago dieta simplemente para no pagar caja, estoy evadiendo la caja, porque no hubo verdaderamente reuniones. La elusión fiscal puede ser legítima o puede ser ilegítima. Si es ilegítima, es evasión. Dice la siguiente parte de la misma sentencia. Debe distinguirse que la elusión puede ser legítima, conocida también como economía de opción, o ilegítima, la cual hace referencia al uso que comúnmente se le asigna, es decir, a la evasión. La primera, elusión legítima, se da cuando el precepto tributario, ya sea porque lo dispone de forma expresa o bien ante la existencia de un supuesto de no sujeción, genera en el contribuyente la posibilidad de elegir entre distintas vías para estructurar la actividad o para generar una renta, lo que deriva en consecuencia en un ahorro tributario. Dicho en otras palabras, la elusión fiscal es la búsqueda deliberada de un ahorro tributario utilizando vías no solo legales, sino reales. La segunda, es decir, la elusión ilegítima, se refiere a aquellos casos en que la reducción o abstracción se da como consecuencia de un uso indebido o erróneo de los instrumentos jurídicos que dispone el ordenamiento, lo cual puede manifestar mediante un abuso de las formas o un fraude de ley. Es un abuso de la forma dietas si no hubo verdaderas reuniones. Es un fraude de la ley. La ley pretendía agravar el salario y yo, por escoger esa forma jurídica, defraudé lo que el legislador quería en la norma tributaria. Eso es ilegítimo. En estos casos se refiere a los segundos, al abuso de formas o fraude de ley, es decir, a la elusión ilegítima. El sujeto pasivo suscribe una serie de actos que, analizados de forma independiente, resultan lícitos, válidos y eficaces, pero que, analizados desde el punto de vista material, tienen por finalidad omitir la aplicación de aquella norma jurídica que regula la relación jurídico-tributaria. ¿Por qué escogimos dietas? No porque hubiera reuniones. La escogimos solo para evitar el impuesto o para disminuir el impuesto. Ahora, lo que dice el artículo 8 no es la nulidad del acto. La consecuencia no es que sea nulo el pago de dietas. La consecuencia es que el derecho tributario lo recalifica, que las dietas o la calificación de dietas no son oponibles desde el punto de vista tributario, no son oponibles frente al fisco, sino que se producen los efectos que se pretendieron evitar, se producen los efectos de la norma eludida. Esto es, no es que las dietas sean inválidas, inexistentes para el derecho, sino que se recalifican en salarios, en remuneración salarial. No hay nulidad, hay recalificación, reconversión, calificación de la norma que se pretendía eludir. El Código Civil dice que cuando hay fraude de ley, es decir, cuando la forma jurídica de la norma de cobertura no se corresponde con la realidad, no se aplica la norma de cobertura, sino la norma cubierta.
la norma que se pretendió eludir o defraudar. Ese artículo 8 de nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que ya es algo viejito, desde los años 70, suele recibir el nombre de cláusula antiabuso general. En los libros, cuando vean ustedes cláusula antiabuso, piensen en nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios. También recibe el nombre de criterio de la realidad económica en la jurisprudencia y en la doctrina. También se llama norma de estándar mínimo, porque hay normas más desarrolladas, especialmente en el siglo XXI, que superan los alcances de ese artículo 8. El artículo 13 de nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios dice algo complementario del artículo 8. La obligación tributaria no se afecta por circunstancias relativas a la validez de los actos o a la naturaleza del objeto perseguido por las partes, ni por los efectos de los hechos o actos grabados que tengan esos hechos o actos grabados en otras ramas del derecho positivo costarricense. Es complementario del párrafo 1 del artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La ley de 9635 le añadió un párrafo 12 bis al Código Tributario. Dice este artículo bis: cuando se realicen actos que en lo individual o en su conjunto sean artificiosos o impropios para la obtención del resultado conseguido, las consecuencias tributarias aplicables a las partes que en dichos actos hayan intervenido serán las que correspondan a los actos usuales o propios para la obtención del resultado que se haya alcanzado. Artificioso, impropio. No es que la administración tributaria pueda desconocer cualquier cosa, solo puede desconocer formas jurídicas impropias. Solo puede artificiosos, es decir, cuya única finalidad sea la tributaria, no tengan finalidad de negocio. Lo dice el segundo párrafo de ese artículo 12 bis. Lo dispuesto en el párrafo anterior únicamente se aplicará cuando los actos artificiosos o impropios no produzcan efectos económicos o jurídicos relevantes, excepto el ahorro tributario. Entonces, si lo único que buscamos con las dietas es el ahorro tributario y no hay una realidad económica, hay que desconocer la dieta y hay que sumarlo a salario. Se elimina la norma de cobertura y se aplica la norma realmente aplicable a la realidad encubierta. Dicho en otras palabras, es una forma de eliminar la simulación. Simulamos que había una dieta, pero en la realidad no había una verdadera dieta. Por tanto, desaplicamos la norma aplicable a la dieta y aplicamos la norma que pretendíamos eludir. Esto tiene aplicación en sanciones también. Esas consecuencias artificiosas o impropias implican un dolo particular, implican una deliberada intención de eludir el tributo. Y por tanto, a esto segundo se le llama cláusula elusiva en sentido amplio. Nuestro artículo 12 bis está tomado del artículo 11 del modelo de Código Tributario para América Latina del CIAT, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Y además, pues coincide con la acción 6 de BEPS y con el artículo 29 del modelo de la OCDE de convenios de doble imposición. Dice el artículo 20 del Código Civil:
Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de la ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir. ¿En qué se diferencia este artículo 20 del Código Civil de los artículos que llevamos comentados del Código Tributario? En cuanto al mecanismo del intérprete, es el mismo mecanismo. Lo que pasa es que en el Código Civil se declara la nulidad de la norma de cobertura por parte de un juez a todos los efectos y por tanto se aplican los efectos de la realidad que se pretendió eh, cubrir con esa norma de cobertura. En materia tributaria, el intérprete no declara la nulidad a todos los efectos, solo declara la nulidad a los efectos tributarios. Esto sigue siendo válido a los efectos civiles, sigue siendo válido al derecho privado, sigue siendo válido al derecho laboral, cualesquiera sean las calificaciones que reciban en esas otras ramas del derecho, pero a los efectos tributarios se aplica la norma que regula la realidad, no la norma de cobertura. Bien, este artículo 8, ya estamos casi a punto de terminar la lección de hoy, ha tenido problemas de interpretación en Costa Rica. Un problema de interpretación es simplemente aplicar el artículo 8 de interpretación de la realidad económica, pero sin motivación. Es decir, sin decir en qué consiste el abuso del derecho o la simulación de las partes. Simplemente yo interpreto que esto no es dieta, sino que es salario. Bueno, pero ¿por qué? Eso es una violación al derecho administrativo. Es una violación a los elementos del acto administrativo. Es una violación a que debe motivarse, debe justificarse. ¿Por qué yo intérprete digo esto no es dieta sino salario? Tiene que haber alguna justificación. Porque no hubo reuniones, porque se pagó siempre la misma suma a pesar de que no hubo reuniones o que las reuniones variaron en el tiempo. Porque este señor no tenía razón de estar en la junta directiva de la sociedad, puesto que no era una persona que tomaba o que contribuía a la toma de decisiones. Es decir, tiene que motivarse en qué consiste la violación, el abuso o la simulación. Es decir, la doctrina establece una obligación estricta de justificar la recalificación. No solo le otorga al Estado o al fisco la potestad de recalificar un contrato, una forma, sino que debe justificar por qué recalifica. Es decir, tiene que justificar por qué esta forma es más apropiada que la forma inapropiada que se pretende desconocer. Otro problema que ha habido en nuestro ordenamiento es la aplicación de la interpretación según la realidad económica solo si favorece al fisco. Y pues ese no es el espíritu del legislador. El espíritu del legislador es ir a la realidad, aun si la realidad implica una disminución de las obligaciones tributarias. El fisco es objetivo, no tiene normas de favor. Es un poco lo que decíamos antes, de que el derecho tributario no es pro contribuyente ni pro fiscum, es objetivo. También el principio de interpretación según la realidad económica es objetivo. Esto ha sucedido en particular en el tratamiento de las operaciones entre precios de transferencia en entidades vinculadas. Como hablaremos de precios de transferencia en otra lección, vamos a dejarlo aquí por el día de hoy.
Les agradezco su atención y me pongo a su disposición si hay preguntas o comentarios. ¿No hay dudas, comentarios, observaciones? ¿Algo que quieran? De mi parte no, profe. Bueno, Profe, dígame. nada más es para confirmar si la otra semana, digamos, de hoy en noche es el examen.